Buenas noches y feliz día de Castilla-La Mancha. Precisamente hoy vamos a dedicar buena parte de nuestro espacio a recordar aquel primer día de celebración del Día de la Comunidad en 1984, que fue aquí, en Alcázar de San Juan. Vamos a ver de qué vamos a hablar, aparte de este tema, en nuestro sumario. Hoy en Alcázar recordamos aquel 31 de mayo de 1984 en el que se celebraba el primer día de Castilla-La Mancha en Alcázar de San Juan. Lo hacemos con Paco Atienza. Santiago Segura, Íñigo Errejón o Carmen Alborch han sido algunos de los muchos personajes que pasaron por el foro País de Quijotes, que organiza la cadena SER en Alcázar. Lo veremos en el programa de hoy. Del 16 al 23 de mayo se desarrolló el Festival de los Títeres del Hidalgo. Os resumimos lo más destacado del mismo en un reportaje. Bueno, pues tenemos aquí en el plató a Francisco Atienza, Paco para los conocidos. Muy buenas, Paco. Buenas, Pedro. Vamos a hablar, como hemos dicho al principio, pues de la evolución que ha tenido Castilla-La Mancha desde que se conformaron las autonomías y concretamente de Alcázar, pues precisamente para celebrar ese Día de Castilla-La Mancha de 2018. Vamos a hacer un poquito de historia. La comunidad en sí, podemos decir que nace con esa aprobación del estatuto el 10 de agosto de 1982 y a partir de ahí pues ya nace Castilla-La Mancha y Alcázar en pleno corazón de la comunidad, como quien dice, ¿no? Corazón de la Mancha, como dice. Sí, realmente, bueno, ya sabéis que desde la Constitución Española de 1988 pues nace lo que es el Estado de las Autonomías y es a partir de ahí, con la etapa preautonómica, cuando Castilla-La Mancha se empieza a constituir, como bien tú has dicho, el 10 de agosto de 1982, pues se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por las Cortes Generales y sancionado por el rey Juan Carlos I en aquella época y por el presidente Leopoldo Calvo Sotelo. Este estatuto pues ha tenido diferentes reformas, la última ya sabéis en el año 2014, y Alcázar en esta época pues reivindica varias de sus aspiraciones y varias de sus intereses. Uno de ellos pues es la capitalidad. Alcázar, muy cerquita de ser una capital. Estuvimos cerca. ¿La lucha fue real? ¿O? Sí, claro, hubo una lucha bastante. Incluso hay bastantes planos que lo vais a ver en la imagen, pues que era como centro neurálgico y apuestan por las comunicaciones. Ya sabéis que Alcázar siempre ha sido un importante nudo ferroviario y por su situación geográfica era uno de los puntos fuertes de que Alcázar fuera la capital de la región, en lugar de, como ya sabéis, que al final fue Toledo. Incluso querían que lo que hoy es en día el Palacio de Fuensalida, que el convento de Santa Clara fuera el centro de la región y que Alcázar evidentemente fuera la sede de la región de Castilla-La Mancha. Al final no se pudo conseguir. Tampoco era un despropósito, porque no sería la única comunidad que tiene la capitalidad en una localidad que no es capital de provincia, ¿no? Podemos ver Extremadura, Galicia, al final. Sí, tampoco era un despropósito, y las ciudades entonces de Castilla-La Mancha tampoco eran lo que son ahora, ¿no? Siempre Alcázar la han dicho popularmente como la sexta provincia, porque en importancia a nivel comarcal de población, a nivel institucional, pues siempre ha tenido buena posición y realmente era una de las aspiraciones más fervientes justo en el año 83, un año antes de que se produciera esta celebración del Día de Castilla-La Mancha. Incluso también hubo una de las reivindicaciones que se prorrogó también este año 1984, que fue la universidad por Alcázar. Hubo bastantes manifestaciones y también se achacaba a su lugar geográfico que tenía como centro geográfico de la región y a los núcleos de población que, como ya sabéis, en su entorno comarcal tiene poblaciones de bastante importancia, como ya sabéis, como Tomelloso,
tiene también otras poblaciones como Campo de Cristana, Herencia, Villafranca, pues muchas localidades que podían beneficiarse de estos avances que al final no se pudieron conseguir ninguno de los dos. También se quejaban mucho del propio hospital, ya sabéis, el Hospitalillo, ya popularmente se le puso el nombre de Hospitalillo porque nació pequeño, tenía nada más que 50 camas y no podía abastecer a nadie. Incluso ya estos años se estaba proponiendo de que se hiciera un hospital nuevo y eso fue una de las aspiraciones y reivindicaciones que al final se pudieron conseguir, que hoy es el actual Hospital Mancha Centro. Y 2 años después de esa aprobación del estatuto, en 1984, se celebra como tal el primer día de Castilla-La Mancha como celebración con toda la fanfarria y se elige precisamente Alcázar. Precisamente Alcázar, muchas de las aspiraciones, como ya hemos dicho, no se pudieron conseguir, pero Alcázar puede presumir que fue el primer lugar donde se celebró este día de Castilla-La Mancha, que como ya sabéis, pues el año que viene cumple 35 años ya, entonces pues los cambios han sido bastante importantes. Yo como siempre pues tiro un poco de archivo, de nuestro archivo municipal, y preparando un poco este programa pues he encontrado uno de los programas, una auténtica reliquia, uno de los programas de las actividades que se hicieron de la época, incluso por aquí por la parte de detrás había un mapa de donde estaban los distintos escenarios y la distinta ubicación. Además, el otro día, hablando con uno de los concejales de la época, me dijo que hasta la actual Avenida Constitución, que estaba sin asfaltar en este año 84, se asfaltó porque uno de los actos que había era un acto militar, un paseo militar frente a las autoridades, aparte de distintos pues, paracaidistas y distintas actividades que hubo hoy en la zona más importante de ocio que hay en Alcázar, y que ya lo estaréis viendo en las fotos que estáis poniendo, pues que está totalmente desconocido la ciudad, sin hospital, sin nada urbanizado y sin nada, pues el cambio era bastante importante. Esas fotos de la Avenida de la Constitución, que como nos estás contando, prácticamente se puede decir que se convirtió en calle de verdad, ¿no? Para esta fiesta. Es impresionante, ¿no? Porque hoy la vemos como algo normal que tenemos asumido, pero eso no era, como se suele decir, es una de las arterias de la ciudad. Claro, eso no era nada. Estaba el Parque Alces, que ya sabéis que del año 70, el Instituto Cervantes y el actual Juan Bosco, ¿sabes? Pero luego no había nada, era todo prácticamente campo, el famoso Hospitalillo también, y no había nada ahí. Y como ya digo, en 1984 la propia avenida estaba sin asfaltar, tuvieron que asfaltar. Incluso me ha contado un compañero mío que incluso las reivindicaciones de la universidad recién asfaltado empezaron a pintarlas por la noche, reclamando también la Universidad de Alcázar para que al día siguiente, cuando vinieran las autoridades y esto, vieran un poco que Alcázar todavía quería seguir teniendo esa universidad y seguir teniendo un poco, pues que fuera como un centro único universitario. Al final no se pudo conseguir, tenemos la universidad a distancia y al final, pues bueno, fue un día de celebración, pues hubo cross, hubo también una ruta ciclista, también hubo bastantes conciertos. O sea que ya entonces ya éramos una ciudad muy deportiva, ¿no? Ya se celebraba aquel día de Castilla-La Mancha también con pruebas deportivas. Pruebas deportivas, pruebas también para los más jóvenes, incluso hubo un mini tren que en la zona donde está ahora la máquina del tren. La máquina del tren se pone en los años 80, realmente cosas que hoy dan identidad a la ciudad, en aquellos tiempos estaban naciendo, estaban creciendo. También hubo folclore regional, hubo también una corrida de toros y es curioso porque se adaptaron sitios que normalmente
ya no ha vuelto a ver nada. Por ejemplo, en la propia piscina municipal, donde ahora está la parte de detrás de las gradas, pues Antonio Martínez Meco, el compañero Antonio Martínez Meco y Jesús Castellano, pues pintaron un mural porque hicieron una serie de conciertos que se llamaba ¿Qué marcha la de Castilla-La Mancha? Y pues tocaron Frankie, Wicca, música inculta, tocaron Dique, que era de aquí, de la localidad, Cádila, Pistones, una serie de grupos que eran los que en aquella época, en los años 80, pues eran los de moda, era también el cambio generacional y que donde reivindicaban también los más jóvenes un poco la entrada en este mundo y un poco esta libertad que ya sabéis que en los años 80 pues se luchaba, estábamos en plena democracia. No, te iba a decir, y que era incluso superior a la que podemos decir casi que tenemos hoy en día, esa libertad. Sí. Pero hay también artistas importantes, porque también viene Sara Montiel, al sí, bueno, Juan, viene Víctor Manuel. En el plano ponemos los dos escenarios, pero vamos, como un festival, los escenarios. En la zona del polideportivo, que llaman polideportivo municipal, actual campo de fútbol del Sporting Alcázar, se llenó de gente porque vino Rosa León, vino Manuel Luna, que era un cantautor alcazareño, vino Víctor Manuel, Ana Belén, y también pues la vecina paisana cercana de Campo de Cristana, que era Sara Montiel, y que evidentemente pues le pusieron un poquito de humor, incluso pues, también con otros de lo que se guarda aquí en el archivo municipal también, que hicieron un poco una viñeta. El autor, que siempre me gusta decirlo, es José Jimeno, que empezó a trabajar un poco una viñeta, pues un poco en burla, pues diciendo, coño, y la Sarita Montiel también viene, ¿sabes? Como sí, diciendo la paisana que la tenemos tan cercana y que viene a contar. Bueno, también pues se hicieron la entrega de premios, que todavía se sigue haciendo, del Día de la Región. Y bueno, y aparte de los grupos que hemos dicho, pues también estaba el grupo local MOL, estaba Wicca, que no era local, pero bueno, Eléctricos Maquiavélicos, había una serie de grupos que realmente pues pusieron un poco la marcha, la zona de la gente joven, había para todas las edades, ya hemos dicho, para los niños, había también mini ordenadores, minijuegos, ¿sabes? En aquella época que hoy lo vemos tan normal, ahora ya están PDA y tablets y todo eso, los ordenadores también estaban naciendo en aquella época y claro, era lo más novedoso que se ponía en esta joven nación de Castilla-La Mancha, que como ya hemos dicho, el año pasado cumplieron 35 años y que realmente estaba creciendo y estaba evolucionando, como Alcázar también pues ha ido evolucionando, y como habéis visto pues en las fotografías de la Avenida de la Constitución no se parece en nada a la que hay en la actualidad. Hay una cosa que, bueno, por ejemplo, nuestra alcaldesa lo dice mucho, ¿no? Que la gente de otros sitios, cuando va por ahí, le preguntan dónde eres y dice, pues soy de Ciudad Real o soy de Toledo, y luego ya dice su pueblo o su ciudad, y nosotros, los de Alcázar, directamente decimos de Alcázar, ¿no? Y si alguien ya no sabe dónde es Alcázar, ya es cuando decimos, bueno, pues está en Ciudad Real, ¿no? Bueno, siempre hemos sido muy conocidos, gracias al ferrocarril. Alcázar de San Juan era una de las paradas obligatorias, entonces siempre las buenas comunicaciones que hemos tenido como ciudad ha hecho que nos sentamos orgullosos de nuestra ciudad, además que el cambio de mentalidad que tuvimos con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX aquí en esta ciudad ha hecho de que nos sentamos orgullosos también de donde vivimos y de donde somos. Bueno, y entre ese municipio nuestro de Alcázar de San Juan está entre los 919 que tiene Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha sido, a partir de entonces, de esa primera elección de Alcázar como primera sede del Día de Castilla-La Mancha? Han pasado 34 años desde entonces, 35 desde que Castilla-La Mancha es Castilla-La Mancha. Y bueno, nos quedamos, como dices tú, sin las reivindicaciones más importantes, que era la capitalidad, la universidad.
Pero Alcázar, ¿cómo ha evolucionado en estos años Con con la comunidad? Hubo un cambio bastante importante a lo que hoy es en día ciudad de servicios. Realmente Alcázar en estos años 80 tenía en torno a 25.000 habitantes, el comercio era comarcal, venía mucha gente de fuera, pero por ejemplo el polígono industrial, el polígono Alces, pues tenía en torno a 13 empresas nada más. No había funcionado bien, incluso las empresas más importantes o algunas de las más importantes como era Precon o Macosa estaban fuera del polígono industrial y realmente, por ejemplo, el caso de Macosa, sabéis que faltaban pocos años para su desaparición, entonces se aventuraba una crisis y Alcázar tenía que hacer algo para convertirse, porque el ferrocarril Renfe pues también había habido una regulación de empleo y había habido bastantes cambios, entonces pues tenía que cambiar pues un poco a lo que hoy es en día ciudad de servicios, con su hospital, que ya lo hemos comentado, que los distintos centros comerciales, que ya sabemos que en televisión no podemos hacer publicidad, pero que todos los conocemos, ¿sabes? Y bueno, y realmente es un sitio, como ya hemos dicho, zona de donde se concentra toda la zona de ocio en la actualidad, donde también hace lo que ha hecho siempre Alcázar, reunir a la gente de toda la comarca y servir en torno a estas facilidades. El tren todavía sigue estando y esperemos que, pues, como ya sabemos, entre los alcazareños y los políticos, que son los que toman las decisiones, pues tienen que haber cambios y a ver si, pues, por ejemplo, esa plataforma intermodal o alguna otra serie de reivindicaciones que hay hoy en la actualidad puede funcionar y puede dar al Alcázar un poco otro cambio que también, pues, poco a poco iremos observando. También ya sabéis, pues, que también hay una ayuda en torno a las ciudades sostenibles. Vamos a hacer un poco de ciudad sostenible y evidentemente, pues, ojalá y que entre todos, pues, estemos acertados y Alcázar pueda tener, pues, una época floreciente y que los alcazareños, como bien tú has dicho, sentamos orgullosos y nos digamos que sigamos siendo de Alcázar y no tengamos que emigrar de aquí, evidentemente. Nombramos el hospital, podemos decir que el hospital es lo que le cambia la cara en un momento dado también a Alcázar, porque esa obra que parecía que nunca iba a terminar y que hoy también, sin embargo, lo vemos como algo que nos parece que ha estado siempre ahí. Claro, claro, evidentemente, ya como he dicho antes, en el año 83 decían y se estaban reivindicando que se hiciera un hospital nuevo. Incluso en el año 87 ya se aprobaron los presupuestos para que se haga el hospital nuevo, incluso los proyectos decían que en el año 90 iba a estar funcionando. Luego le decían el hospital del año después, porque siempre le decían el año que viene se va a inaugurar, el año que viene. Al final, bueno, se inauguró, ya sabéis que ha tenido, pues, ampliaciones y ahora mismo es una zona que tanto gente trabajando, hay bastante gente, como muchos de los visitantes vienen por motivos de salud aquí a visitarnos a Alcázar, el centro neurálgico un poco de gente, ¿sabes? Luego realmente también hemos podido ver que gracias también, como ya he dicho antes, a los distintos centros comerciales también hay mucha gente que nos visita. Luego, pues claro, evidentemente la ciudad tiene muchos recursos y tiene muchas ideas y muchas cosas que también prosperan y que hacen que atraigan a la gente, y evidentemente también, pues, mucha gente viene por el ferrocarril. El otro día se ponía en valor también lo que era la fonda de la estación y, hombre, realmente se está intentando recuperar bastante de los elementos pasados, pero también se están intentando también, pues, poner cosas de futuro y cosas para que los alcazareños, pues, podamos vivir y podamos ser una ciudad de futuro también. ¿Cuál es, tú que has estudiado y has mirado bien detenidamente la historia de esta ciudad, por dónde podríamos vaticinar que van a ir los próximos años de Alcázar? Aparte de esa ciudad sostenible que nos comentabas, ¿por dónde podemos
imaginar? No, realmente, claro, los que somos historiadores no hacéis quinielas. No hacemos quinielas, no podemos... hombre, es un proyecto, como ya he dicho antes, de futuro entre todos los alcazareños y los que vengan a vivir con nosotros, y evidentemente es un proyecto también político, de todos nuestros políticos que tienen que pues estar acertados en sus decisiones y tomar un poco una idea y que afortunadamente funcione, porque no son las cosas instalarlas y que esto, sino que también tiene que funcionar y que tiene que tener futuro, y eso evidentemente ninguno de nosotros somos pitonizos, no sabemos qué puede pasar en un futuro. Evidentemente hemos dado algunos ejemplos, por ejemplo la plataforma intermodal o esta ciudad sostenible, pero puede haber muchos nuevos que mañana mismo pueden contarnos y que pueden funcionar perfectamente en esta ciudad, ¿por qué no? Bueno, Paco, pues muchas gracias por mantener viva la historia y la memoria de nuestra ciudad y por haber estado aquí hoy para contarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. Y feliz Día de Castilla-La Mancha. Feliz Día de Castilla-La Mancha. Por cierto, otro de los grandes acontecimientos, hablando de todo lo que hemos tenido, ha sido precisamente recientemente esos foros que organiza la cadena SER. Si te parece, lo que vamos a hacer es ver un reportaje ahora de cómo han transcurrido esos foros de Tierra de Quijotes. Con el nombre de España, País de Quijotes, 40 años de Constitución, de la transición a la posverdad, la cadena SER, con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades, por segundo año consecutivo organizó en Alcázar una serie de foros del 25 al 27 de mayo en los que se habló de diversos temas que revelan la actualidad de nuestro país, un espejo en el que nos miramos. Se cumplen 40 años de la Constitución española y, en mi opinión, perderíamos una oportunidad de oro si dedicáramos estos 40 años a hacer una revisión historiográfica de lo que fue la Constitución española y el Pacto Social y Constitucional de hace 40 años. Pertenezco a la generación que mejor le ha ido en la historia de España desde Isabel la Católica, que es donde todo el mundo empieza España. Yo tengo alguna duda de que empiece ahí, pero la ponen ahí hasta la actualidad. La generación que mejor lo ha tenido de todas. Lo que sí está claro es que el proceso feminista, la revolución feminista, por decirlo de alguna manera, está dando unos pasos muy importantes en los últimos años y fundamentalmente, yo diría, en este último año. La mitad de la población son mujeres y tenemos que hablar de que hemos avanzado, en qué hemos avanzado, dónde estamos y qué nos queda por avanzar. Creo que es ineludible. Los foros, bajo la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón, tuvieron entre sus ponentes nombres como los de José Mota, Santiago Segura, Íñigo Errejón, Eduardo Madina, Cristina Narbona, Carmen Alborch, Florentino Fernández o Argelia Queralt, en unos encuentros que presentaron un rico panorama de miradas sobre la cultura de siempre y otros temas menos habituales como el dinero, el sexo, la diversión o la cocina, junto con la interpretación actoral, la lengua española y la filosofía, que fueron objeto de reflexión por maestros de todos conocidos. Y sobre todo que es una vía de escape para ver la realidad con un toque de menos dramatismo, ¿no? Valores, como yo les llamo 1.0, analógicos, de nuestros abuelos y toda esa herencia maravillosa que nuestros mayores nos dejaron atrás, yo creo que hay que revisarla. Pues ahora nos podemos reír de, pues eso, de la caída del Imperio Romano, o sea, hay muchas cosas que están tan lejos que nos podemos reír, pero en su momento era terrible, o sea, cuando Nerón incendió Roma, imagínate qué gracia les hacía. Ahora puedes ver sketches y cosas sobre eso. Del 16 al 23 de mayo se ha desarrollado aquí, en Alcázar de San Juan, el Festival de Títeres del Hidalgo. Vamos a ver un resumen de cómo transcurría este festival que ya cumple su tercera edición.
Los títeres del Hidalgo han vuelto a los escenarios de la ciudad en su tercera edición, con espectáculos divididos entre el Teatro Municipal, la Plaza de España, el Museo Municipal y en los centros de atención a la infancia. Esta nueva aventura del Festival de Títeres en la Alcázar de San Juan, pues este año ya, una vez consolidados, ha ido creciendo y podemos presentar una programación mucho más completa y ambiciosa que el año pasado. De hecho, en distintos foros del mundo de los títeres nos han dado la enhorabuena por una completa programación y de gran calidad. El festival, que después de varias ediciones cambió de fecha y casi desapareció, se ha recuperado con el nuevo apelativo de El Hidalgo y en 3 años parece nuevamente consolidado. La primera representación en el auditorio fue el jueves, con Paco y Yo Producciones lleva los títeres de guante que actúan en fiestas de cumpleaños. Es una aventura a la que les invitamos a los más pequeños, donde el protagonista es Bu, un pececito, y muchos amigos más que aparecen y que juegan con él. Transcurre en el mar y bueno, es un espectáculo en el que utilizamos sobre todo mucho la voz cantada, porque a los niños de estas edades están muy receptivos a ellos, y también trabajamos con los sentidos, con el tacto, con el oído. Y el sábado 19 a mediodía salía del ayuntamiento el carromato de la compañía Siete Burbujas, que inicia su actuación con un pasacalles para llamar la atención del público. El recorrido por la Castelar cumplió esa función perfectamente y pronto el coche era seguido por una pequeña multitud. La calle es la base de la actuación, digamos, es lo que te abre todo. O sea, gracias a la calle luego tienes cualquier tipo de recurso. Digamos que la sala está mucho más limitado porque tienes cuarta pared y el tipo de público que te viene ya está ahí a comprar una entrada, y entonces en la calle tienes que coger a la gente si no se va. Es muy divertido y además te ponen en una situación que todo el rato tienes que estar alerta porque no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces está muy vivo, porque de repente te aparece una persona espontánea que te dice algo y tienes que reaccionar, te saca un poco de lo que estás haciendo, y luego también es muy divertido porque empatizas de una manera, o empatizan de una manera diferente al teatro en una sala. Lo que intentamos es esencializar la historia de Peter Pan. Nos centramos en Peter y en Wendy, en su relación, porque claro, la novela de James Barrie es muy extensa, entonces hay que decidir qué pasajes contar. Y bueno, eso hemos hecho, hemos decidido qué pasajes contar, hemos trabajado muchas cosas, hemos ido quitando, seleccionando. Nosotros también, yo creo que esta obra también era una necesidad de jugar, de volver a ser niño, que a veces también cuando eres actor notas que tienes una necesidad de encontrar una chispa interior, de volver a encontrar y conectar con ese niño que a veces está por ahí escondido y perdido, que no sabes ni qué le ha pasado. Aquí lo tenéis de fondo mío, ya tenemos allí el carruaje de Los Sueños de Andersen, que es el espectáculo que traemos, un espectáculo que rememora algunos cuentos tradicionales de Andersen, El Soldadito de Plomo, El Patito Feo, El Traje Nuevo del Emperador, y bueno, con varias técnicas. Cada cuento tiene una técnica diferente, va a haber hilo, va a haber bocones, va a haber de títeres planos, o sea, de 2D, o sea que va a estar muy, pero muy interesante visualmente, y también las historias, como ustedes saben, son más que un encanto para este público divino que ya tenemos ahí.
Pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Nosotros nos vamos a despedir ya. Les recordamos que, como siempre, seguimos disponibles para todos ustedes a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Volvemos dentro de 7 días, ya en la recta final de esta temporada, esta primera temporada de Hoy en Alcázar. Adiós.